Muy buenas a todos. En este video les estaremos hablando de las características del hipertexto. Esta sería una introducción para lo que se va a conocer sobre estas características del hipertexto. Empezando con conectividad. Esta característica destaca su capacidad para establecer enlaces y relaciones entre diferentes nodos o elementos dentro de un entorno digital. Permite la interconexión de información, facilitando la navegación y la vinculación de ideas, lo que da lugar a una experiencia no lineal y facilita la exploración y el acceso a múltiples fuentes de información. Continuando con digitalidad, esta característica se refiere a la naturaleza electrónica y codificada del hipertexto. Al estar en un entorno digital, permite manipulación, reproducción y distribución de información de forma rápida y eficiente. Se diferencia de los medios tradicionales por su existencia en formato digital, lo que posibilita su almacenamiento y transmisión sin limitaciones físicas. En multisecuencialidad, esta característica resalta la capacidad del hipertexto para presentar información de manera no lineal. Permite a los usuarios acceder a contenido en diferentes secuencias, saltar entre sesiones o seguir múltiples caminos a través de la información, lo que brinda una experiencia personalizada y adaptada a las preferencias individuales. En estructura en red, aquí se organiza en una estructura, lo que significa que los elementos de información están interconectados mediante enlaces. Esta disposición en red permite la navegación no lineal y la interrelaciona entre distintos puntos, fomentando una exploración más amplia y dinámica de la información. Y por último, pero no menos importante, la multimediabilidad. Supone integración en el hipertexto de distintos medios. Los documentos hipertextuales pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, audiovisuales o una combinación de parte o de todas estas eh, morfologías, por lo que el término hipertexto puede tener características multimedia. Multimedia significa la combinación o utilización de dos o más medios en forma concurrente. Bueno, esta fue una introducción y a continuación hablaremos en más detalle de cada una de estas. La conectividad. Yo podría decir que definitivamente la conectividad es la capacidad de unir lo que son sistemas y a través de eso crear lo que son ya redes. Pero en cuanto a la conectividad, dentro del ámbito del diseño de interfaces, este, se diría que la conectividad es la capacidad de nosotros conectar lo que son archivos, archivos de hipertextos a través de lo que ya son enlaces. Eh, Como podríamos ver en el día a día, cuando entramos a una página web, vemos que a través de un enlace dentro de una página en específico podemos navegar a otra y luego dentro de esa página podríamos redirigirnos a otra página. Eso es lo que significa conectividad de hipertextos. Entonces, no tan solo podríamos navegar de una página a otra a través de un enlace que podríamos encontrar en lo que es una página web. Dentro de la página web podemos encontrar lo que son imágenes que pueden redirigirnos. También, por ejemplo, un párrafo puede redirigirnos hacia otro sitio web. Esos son redirecciones que se le agregan por ejemplo, a los sitios web a la hora de crearlo. Nosotros también podemos ver como cuando estamos en una página web, nos redirigimos a otra y luego nos redirigimos desde esa página, nos redirigimos a otra página, y estamos buscando, por ejemplo, una información en específico.
nosotros podemos lo que eh, eh, podemos perder lo que es nuestro punto de vista en cuanto a la información en específico que queríamos buscar, y esa es una desventaja que tiene la conectividad de hipertexto en el diseño de interfaces. ¿Por qué? Porque cuando entramos, por ejemplo, estamos buscando una información en específico, sabemos que en la internet todas las páginas no nos dan lo que es una definición exacta de algún tema en específico que estemos buscando, porque tanto como yo o como cualquier otra persona puede alterar cualquier información y dar una información errónea. No podemos basarnos en cuanto a una sola información de un solo sitio web. Entonces eso vendría siendo una desventaja, porque vamos perdiendo lo que es el enfoque del punto en específico de la búsqueda de información en el cual nosotros iniciamos, como lo había dicho anteriormente. Como desventaja tendría esa, pero no tan solo eso, también puedo brindarle lo que son ventajas, porque no es solo desventaja. Como ventaja podemos ver que podemos acceder a múltiples informaciones. Para continuar con nuestra presentación, permítanme presentarme. Mi nombre es Maxis Peña y yo les voy a estar hablando acerca de la digitalidad en general. Para darles una pequeña introducción, podría decir que el hipertexto ha revolucionado la forma en la que interactuamos con la información en el mundo digital. Es un concepto fundamental que se refiere a la manera en la que se desarrolla y organiza la información en documentos digitales procesados para computadoras. Podría decirse que gracias al hipertexto podemos crear y navegar a través de enlaces y conexiones entre diferentes partes de un documento o entre distintos documentos, lo que nos permite acceder de manera más rápida y efectiva a la información que nos interesa. Para comprender mejor el hipertexto, es necesario entender el papel central que juegan los bits en la era digital. Un bit es la unidad más básica de información, básicamente representando dígitos de 0 y 1, negativo, positivo, blanco, negro, arriba, abajo. Son estos dígitos lo que hacen que una computadora pueda interpretar y procesar. Por otro lado, un byte es un conjunto de 8 bits y generalmente representa el valor asignado a un carácter. Con un byte se pueden representar hasta 256 valores diferentes. Sin embargo, a medida que la cantidad de información digital crece de manera exponencial, el número de valores que se pueden representar con un byte se vuelve insuficiente hasta cierto punto. Para abordar esta limitación se han establecido unidades de medida más grandes, como los kilobytes, que son 1024 bits, los megabytes, que son 1024 kilobits, los gigabytes, que son 1024 megabytes, que son múltiplos, como ya he mencionado antes, de 1024. Estas unidades son comúnmente utilizadas para medir la capacidad de memoria y almacenamiento de la información en dispositivos y sistemas informáticos. Dígase que se utiliza básicamente como medición o como medida para el almacenamiento de dispositivos. Por ejemplo, mi computadora puede tener 1 GB de RAM, que son 1024 megabytes, o puede tener 4096 megabytes, que son 4 GB de RAM. Los ordenadores utilizan lenguajes y sistemas de codificación propios para la comunicación de señales. Uno de los sistemas más utilizados es el código ASCII, el cual es un estándar que se propuso en 1963 y se estableció en el 1968. Consta de un conjunto de caracteres de 128 números decimales y 127 caracteres asignados a letras y otros símbolos. Por ejemplo, muchos de ustedes deben saber el código ASCII para el símbolo de arroba que utilizamos para los correos o perfiles en redes sociales se representa con la combinación de teclas Alt y el número 64 en nuestro teclado. Cuando se trata de documentos digitales, la información se codifica en bits y se requiere de un ordenador para decodificarla y mostrarla de manera legible, ya que estos son los que se encargan de procesar y de permitirnos ver los documentos. Esto implica que necesitamos dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes o tablets para leer, visualizar o grabar información codificada en bits. La digitalidad del hipertexto nos ofrece una serie de ventajas significativas en comparación con los formatos tradicionales. Por un lado, nos permite organizar la información de una manera nueva y efectiva.
y del mismo modo nos permite crear enlaces y conexiones entre diferentes partes de un documento o entre diferentes documentos, como ya había mencionado, lo que facilita el acceso rápido a la información relevante sin tener que seguir esta secuencia lineal. Este nivel de flexibilidad y navegación no se puede lograr con el formato en papel y donde los saltos entre secciones o páginas son limitados. Además, la digitalidad nos ha brindado la posibilidad de acceder a una cantidad masiva de información en poco tiempo. Gracias a la tecnología informática podemos navegar por la web, buscar recursos en bases de datos y acceder a recursos multimedia de forma rápida y eficiente. La digitalidad del hipertexto nos proporciona una herramienta poderosa para navegar y explorar lo que llamamos el mundo de la Internet o de la información digital. En resumen, el hipertexto y la digitalidad han transformado la forma en que accedemos y procesamos la información en el mundo digital. A través de la codificación en bits y el uso de dispositivos informáticos, podemos organizar, compartir o acceder a una gran cantidad de información de manera rápida y efectiva. El hipertexto, por su parte, nos brinda una forma innovadora de interactuar con la información dentro de nuestros dispositivos electrónicos, permitiéndonos navegar y explorar de manera eficiente dentro del mundo digital. Soy yo de nuevo, solo que ahora les voy a estar hablando un poco más adentrado al tema, con el subtema de la multisecuencialidad. Una de las principales características del texto impreso o escrito, como lo conocemos, es su linealidad. Por decirlo así, el texto es una unidad finita, con un comienzo y un fin que se desarrollan linealmente siguiendo una lógica de tipo casual. Para algunos filósofos, como Aristóteles, por ejemplo, el modo en que se disponen los elementos que forman la historia bien construida tenían que describir una secuencia fija con un principio y un final, y una magnitud de la historia definida. Por su parte, el soporte papel, digas escrito, no permitía saltarse los límites de la página impresa, y la escritura y lectura se desarrollan línea a línea, de arriba para abajo, siguiendo un orden secuencial dentro de cada página o página a página. Por el contrario, el hipertexto viene a romper los límites espaciales de las páginas impresas al poderse desplegar en la pantalla y poder saltar dentro de la misma o a diferentes pantallas, no de arriba a abajo, sino horizontalmente. Además, el contenido secuencial del discurso escrito paso a paso, secuencia a secuencia, puede ser roto, ya que el hipertexto permite un acceso no lineal a la información por medio de saltos a través de los enlaces, lo cual implica poder romper con un hilo discursivo único y modificar la secuencia única como principio ordenador de la información. Los teóricos de la narrativa hipertextual han hecho hincapié en que tradicionalmente tanto la lectura como la escritura se han concebido como actos secuenciales, aunque a lo largo de un discurso o en el proceso de redacción de un texto, tanto el orador como el redactor pueden perder el hilo del discurso principal, adentrándose en pensamientos relacionados en la cuestión tratada o introduciendo digresiones que poco o nada tienen que ver con el tema en cuestión. También ha señalado como en algunas páginas de libros y artículos, sobre todo en los de carácter científico, existen muchas referencias que aportan información relacionada y también proliferan las citas textuales y las citaciones de fuentes bibliográficas. Por decirlo así, todos estos hechos vendrían a corroborar, por un lado, que la mente humana no solo funciona de forma secuencial, sino por asociación, y que siempre han existido mecanismos de escritura que pretendían plasmar estas circunstancias. Para esos autores, la organización hipertextual de un documento en forma de red construida mediante una serie de enlaces, a modo de puente que asocian una información a otra. Podría imitar estas interrelaciones que se dan en nuestras ideas, y esto sucedería porque la mente humana es por naturaleza hipertextual, ya que no lo podemos evitar poner en una relación de conceptos, situaciones e ideales. Lo cierto es que la disposición hipertextual lo único que hace es añadir nuevas funcionalidades a los dispositivos, a la disposición secuencial tradicional del texto impreso en papel. El hilo discursivo o argumentativo del lenguaje humano no deja de ser eminente, secuencial, aunque el discurso puede enfocarse desde un aspecto meramente argumentativo o narrativo, o por el contrario, optar por un modo de discurso más expresivo, asociativo, semántico, etc. Ambas cualidades, la función argumentativa y la función expresiva, la síntesis y la semántica, son partes indisociables del lenguaje y de las mentes humanas. El hipertexto lo que permite es dar saltos de un discurso a otro o de una información a otra sin tener que necesariamente leer la información anterior,
Y la cualidad de los enlaces puede ser tanto tipo semántico como estructural, ya que la estructura hipertextual le permite al lector la posibilidad de moverse libremente por un documento en función de sus propios intereses y acceder a un punto concreto del hipertexto sin tener que leer todo el conjunto de la información ofrecida. Lo cierto es que los enlaces pueden ofrecer tanto información semántica o asociativa como también información puramente sintáctica como método de organización de dicha información, ya que el hipertexto es, pues, una forma de organización del conocimiento que proporciona un acceso multisecuencial a la información. El hipertexto nos remite de una porción de texto a otra mediante caminos que se bifurcan y ramifican, y es en muchos casos el lector, usuario, quien elige la ruta a seguir. De ahí que se hable de descentramiento, de la degradación de la figura del autor y de la importancia del lector y de que la cantidad de información recibida pueda provocar sobrecarga y desbordamiento cognitivo, puesto que los caminos de exploración de los documentos son múltiples y el lector puede llegar a desorientarse si intenta adentrarse o profundizar en todos los niveles de la red hipertextual. Sin embargo, en un hipertexto bien estructurado que ofrezca las herramientas de navegación y búsquedas adecuadas, la propia estructura de la información se convierte en una brújula o un hilo de Ariadna válido que cualquiera de las rutas o secuencias de información que elijamos seguir. Una de las características que más se ha destacado del hipertexto es la posibilidad de establecer una estructura que se aleje de la secuencialidad y del hilo discursivo lineal que imponían los medios analógicos y soportes como el papel y los libros. La estructura del hipertexto se compone de 3 elementos: el nodo, los enlaces y anclajes. El nodo es cada una de las unidades de información en las que se fragmenta un hipertexto. Y lo que se caracteriza a un hipertexto es la finalidad del contenido de estos nodos. Su contenido está destinado al usuario y por eso es fundamental que sea una representación perceptible para él. No hay unas normas preestablecidas sobre la forma y el contenido de los nodos. Podemos afirmar que, de hecho, son totalmente arbitrarias. Un contenido de nodo es todo objeto que disponga de un método capaz de producir la representación, es decir, que no tiene que ser necesariamente visual, de manera que el texto, la imagen, el sonido, la animación y cualquier otro objeto multimedia pueden formar parte del contenido de un nodo. El segundo elemento son los enlaces. Aquí se encuentran los links o los vínculos. Son los elementos más característicos de un hipertexto, ya que a ellos se debe la posibilidad de conectar la información. El tercer elemento es el anclaje. Es el inicio y el destino de cada enlace. De forma más precisa, un anclaje es el punto de activación o punto de destino del enlace. Ambos puntos, el punto de activación y el punto de destino del enlace, reciben el nombre de anclajes. La activación del enlace permite la conmutación entre nodos o la superposición de otro nodo. Esta estructura hipertextual es la que favorece el acceso asociativo entre ideas y conceptos de forma no lineal, donde los nodos son los diferentes puntos de interconexión de la información, que se asocian gracias a los enlaces. Estos son los verdaderos puentes bidireccionales entre nodos. Estos enlaces se activan por medio de determinados puntos de conexión llamados anclajes, de manera múltiple si se requiere dentro de cada nodo.